Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Derecho Penal para Profesionales. Derecho Penal para Profesionales está dividida en 4 unidades. La unidad 1 abarca lo que es estudio del derecho penal, el derecho penal como ciencia y como objeto, las denominaciones, las características del derecho penal, y también vamos a abarcar el derecho penal especial, como es la clasificación de los delitos y la clasificación según el Código Penal. En la unidad 2 vamos a hablar de la teoría de la norma penal, la ley penal, la definición, ley y norma, las características y los libros del Código Penal. Y la unidad 3, la teoría del delito, el delito de hurto y robo. Y la unidad 4, el delito y sus circunstancias, la teoría de la pena, las causas generales de atenuación y los delitos contra la cosa pública. Si observan, efectivamente esto es una mixtura de derecho penal 1 y de derecho penal 2. El derecho penal 1 abarca las normas regulatorias que efectivamente deben cuadrar esa conducta ilícita del sujeto infractor de la ley en un tipo penal. Son normas que encuadran, regulan ese comportamiento ilícito, pero también lo adecúan a un tipo penal. Por eso es penal en general sobre la base de una serie de normas regulatorias de manera holística, que no solamente van a adecuar a un tipo penal, sino también van a establecer los elementos propios para establecer una teoría del delito. Y cuando hablamos de la teoría del delito, pues vamos a determinar los elementos positivos y los elementos negativos del delito. Por eso, en general, un conjunto de normas pues, que regulan el comportamiento, la conducta, y establecen los lineamientos para efectivamente determinar si existe la comisión de un hecho punible sobre la base de la determinación de la teoría del delito. En esa teoría del delito, pues como me indiqué, vamos a abarcar elementos positivos y negativos, vamos a hablar dentro de esa parte del derecho penal general, validez espacial, validez temporal de la ley, características del derecho penal, dimensiones del derecho penal, y allí pues van ustedes viendo esa mixtura en derecho penal para profesionales que es 1 y 2. Lógicamente vamos a ver el penal especial, que ahí ya va a ser esas normas tipo, ese encuadro, esa adecuación del hecho a un tipo penal específico, y por eso es penal especial. Cada hecho está encuadrado en una norma penal donde identifica quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, quién es el verbo rector, quién es el bien jurídico tutelar. Cada unidad pues va a ser desarrollada y va a ser evaluada a través de 4 compromisos académicos, un mapa conceptual, esquemas, ensayo académico y pues también análisis reflexivos. Estos de limitaciones, este plan de evaluación está previamente determinado en el aula virtual, por eso los invito a que ustedes lo observen antes de proceder a la aplicación o a la presentación de cada actividad. Bueno, así las cosas, pues vamos a entrar en el maravilloso mundo de penal general y luego pues vamos dando también parte de lo que es ese penal especial que es necesario en el desenvolvimiento de la carrera de Derecho. El concepto de derecho penal como tal, han existido pues muchos conceptos y muchas denominaciones del derecho penal. Entre ellas pues podemos hablar de derecho protector de los criminales, derecho transgresional, derecho reparador. La noción de derecho penal, como tiene tantas denominaciones, pues bueno, aquí en Venezuela lo tomamos como derecho penal. Federico Puy Peña ha clasificado las definiciones de derecho penal en 2 grupos, las de carácter subjetivo y las de carácter objetivo. Entre las primeras señala que las de carácter subjetivo es la ciencia que funda y determina el ejercicio del poder punitivo. Algo que se me olvidó decirles al inicio, efectivamente, el poder punitivo es ejercido por el Estado y el derecho penal abarca ese poder punitivo. Y entre las segundas, la que representa como el conjunto de normas dictadas por el Estado que asocian el crimen como hecho, la pena como legítima consecuencia. Por eso el derecho penal
Es la rama del derecho que se refiere al delito y a las consecuencias que éste acarrea. Las más frecuentes es la pena. Es una rama, se refiere al delito, pero para que referirse al delito hay que establecer esa regulación conductual, ver el comportamiento del sujeto transgresor. Por eso también es una norma regulatoria. El delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena o con una sanción en el caso del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Existe, pues, bueno, diferencias entre lo que es el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. Se dice que el derecho penal objetivo es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, mediante las cuales se describen los delitos y se establecen las penas, o más ampliamente, las sanciones penales aplicables a los delincuentes. El derecho penal subjetivo es como el derecho, un poder, una facultad, una potestad, y en este caso específico, el derecho penal subjetivo es la facultad y al mismo tiempo el deber que tiene el Estado, y solo él, de definir los delitos, de determinar cuáles son delictivos, de establecer cuáles son las sanciones aplicables a los delincuentes, y en el caso de que una persona perpetre efectivamente un delito, la facultad, la potestad de aplicar, de imponer la sanción prevista en la ley penal a esa persona si resulta penalmente responsable de la comisión de ese delito. El derecho penal objetivo es límite estricto al derecho penal subjetivo, en el sentido antes expresado, en virtud de un principio que tiene valor fundamental en materia penal, que cuál es el principio de legalidad de los delitos y de las penas, el cual expresa en la ley diciendo nullo crimen, nullo pena sine ley, y se desarrolla en dos garantías. La garantía criminal, que no hay delito sin ley penal previa, y la garantía penal, no hay pena sin ley penal previa. La distinción entre derecho penal sustantivo y derecho penal sustantivo, se dice que el derecho penal sustantivo está integrado por un conjunto de normas jurídicas de origen estatal, mediante las cuales se definen los delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a los delincuentes. El derecho penal adjetivo, en todo caso, como marco, o sea, que ayuda a regular o que está dentro de esa parte adjetiva, pues el conjunto de investigaciones o averiguaciones que ha de realizar la justicia penal a través de sus órganos competentes, lógicamente, para describir y comprobar la perpetración del delito y para aplicar a través del debido procedimiento la pena o la sanción penal previamente establecida en la ley penal quien resulte responsable de haberlo perpetrado. Así las cosas, tenemos las características del derecho penal, que es público, es finalista o teleológico, propone proteger, pues, de una forma más genérica que puede considerarse en materia de jurídica los intereses fundamentales del individuo, es garantizador, es cultural, es normativo, es sancionador, es regulador externo de la conducta humana, porque lógicamente nadie puede ser castigado por sus pensamientos, sino solamente por esa conducta que es exteriorizada. Y pues lógicamente dentro de la clasificación del derecho penal existen otros como el derecho penal disciplinario, que el derecho penal disciplinario jerárquico en todo caso es el que tiene por finalidad asegurar mantener el acatamiento que deben los subalternos a los superiores, el derecho disciplinar corporativo que trata de mantener el ordenamiento en los entes públicos, y el derecho disciplinario privado que es el que tiene por finalidad mantener el orden y la disciplina en el seno de los entes privados. Igualmente, los elementos del derecho penal dicen, según la escuela clásica, que los elementos del derecho penal son el delito y la sanción penal, que siempre una pena. ¿Por qué? Porque, bueno, la pena lógicamente es la consecuencia de haber cometido el hecho delictivo. Sin embargo, para la escuela positivista, además del delito y de la sanción penal, existe otro elemento muy importante, que es el protagonista, o sea, es el autor de ese delito, es el que comete el delito, y nosotros que el delincuente o el infractor de la ley penal. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, ya se me están acabando los minutos, y bueno, la próxima clase ahondamos,
porque pues bueno, hay fallas en materia tecnológica. Sin embargo, pues bueno, la próxima clase seguimos con lo que es el ámbito de validez temporal, el ámbito de validez espacial de la ley penal. Antes de concluir, dejar claro que el derecho penal especial, pues ese conjunto de normas que tipifican los hechos delictivos o que encuadran esas conductas transgresoras en un tipo penal y dónde están los tipos penales establecidos en el Código Penal como norma sustantiva penal por excelencia. Sin embargo, existen leyes orgánicas y leyes especiales que también adecúan conductas a tipos penales. En cuanto a la frase que yo requiero y que deben colocar en las actividades, para la actividad 1 es: para eliminar malos hábitos hay que restregar mucho tiempo las postras del alma hasta conseguir que desaparezca. Para eliminar malos hábitos hay que restregar mucho tiempo las postras del alma hasta conseguir que desaparezcan. Para eliminar malos hábitos hay que restregar mucho tiempo las postras del alma hasta conseguir que desaparezcan. Esto lo dijo Séneca. Y para la actividad 2, lo verdaderamente admirable es que a alguien se eleve allí donde todos se deprimen y que permanezcan firmes allí donde todos se derrumban. Lo verdaderamente admirable es que alguien se eleve allí donde todos se deprimen y que permanezcan firmes allí donde todos se derrumban. Lo verdaderamente admirable es que alguien se eleve allí donde todos se deprimen y que permanezca firme allí donde todos se derrumban. Esto lo dijo Séneca del libro 555, Joyas de la Sabiduría. La felicidad según los clásicos. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes. En próximas oportunidades me gustaría que se pudieran conectar y les deseo muchos éxitos en su trayectoria académica. Hasta luego. Gracias.